Desde este momento y hasta dentro de una hora, usted está invitado a almorzar con nosotros. La mesa está tendida en la Delegación La Plata del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, para que usted la disfrute desde su casa. Los radioalmuerzos por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata. Un encuentro para comunicarnos y hacer amigos. Son nuestros invitados en la audición de hoy. Nos acompaña la doctora Norma Sánchez, física de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en física, doctora de Estado en Ciencias Físicas de la Universidad del Centro de Investigaciones Nacionales de Francia, en el Observatorio de París, fundadora y directora de la Escuela Internacional de Astrofísica Daniel Challonge Héctor de Vega. Como anfitriona y en representación de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la prosecretaria de Seguridad Social de nuestra institución, la doctora Lucrecia Brunati. Los radioalmuerzos, con la conducción de Mario Sarlangue. ¿Cómo le va, Norma? ¿La puedo llamar así, Norma? Sí, Norma Graciela. Norma Graciela, ¿no? Porque, claro, usted combina los dos nombres, digamos. Sí. Hay en un ámbito donde se la conoce como Norma y en otro como Graciela. Sí, Norma, me han puesto Norma a mis padres en homenaje a mi mamá, que tenía un hermosísimo nombre, Iris. Norma Iris. Ahí está. Y Graciela porque pienso que era la época de las Gracielas, todas las niñas eran, claro, muchas niñas que nacían, muchos bebés que nacían niñas se les llamaba Graciela, y en el ámbito familiar, para no confundir Norma con Normita, y les gustaba también Graciela. Usted dijo una cosa muy linda sobre el nacimiento, dijo el regalo, y eso me gustó mucho porque uno a veces cree que el transcurrir de la vida es en realidad el verdadero sentido. Sin embargo, hay un milagro maravilloso que es el del nacimiento, ¿no? Sí, yo conversando aquí con ustedes, incluso he escrito una poesía que se llama El regalo de nacer. Allí, reflexionando sobre el tiempo, que es algo extraordinariamente profundo, el tiempo, ¿no es cierto? Y como concepto físico y, bueno, como concepto, claro, simplemente. Por eso cuando uno escucha a alguien que dice estoy matando el tiempo, da ganas de matarlo a él, ¿no? ¿No le pasa eso? Porque dice, ¿cómo puede ser que alguien mate al tiempo? Nada más. Son imágenes. Sí, está bien, pero son imágenes. ¿Uno le da bronca o no? Sí, sí. El regalo de nacer viene porque, bueno, en esa reflexión sobre el tiempo, yo decía, en la vida del hombre, en la vida del ser humano, único y mejor regalo es el de haber nacido. Vivir no es un regalo. Claro. Y es ese gran y único que tenemos todos los habitantes de este planeta, o los seres humanos, que nos ofrecen nuestros padres, ¿no es cierto? Luego, bueno, se puede hacer más, además, que yo lo correlacionaba con una frase de don Atahualpa Yupanqui, que conocimos con mis padres y mi esposo en París, que nos la dijo, y con eso del regalo de gracias a la vida y otros. Bueno, fui correlacionando distintas expresiones así profundas
la vida, y me surgió esto también. Bueno, espero que me alcance el tiempo para preguntarle lo de Atahualpa, porque ya me sorprendió con eso y me gustó. ¿Y por qué es original? Negro. Claro, porque es original, ¿no es cierto? Y no voy a hablar de algo que ya hayan escuchado. Qué interesante lo de Atahualpa. Yo estaba pensando, cuando lo nombró Atahualpa, claro, estaba pensando en los años inclusive, conocer a Atahualpa. Atahualpa fue un fenómeno increíble que con su escasísima formación fuera capaz de construir estas oraciones formidables, ¿no? Sí. Alguna vez lo hablé con Jairo, el tema que... Exactamente, Jairo, que también es es origen francés, ¿no es cierto? En realidad es cordobés de Cruz del Eje, pero Jairo, sí, pero vivió muchos años en Francia. Claro, tiene su parte francesa, ¿no? Ahora, ¿usted se siente más argentina que francesa o más francesa que argentina? Mire qué compromiso le voy a poner. Desea, usted ha planteado muchas cuestiones, desea que le conteste. Yo soy una persona que cuando me hacen una pregunta trato de no eludirla, o sea, para que no se pueda interpretar que estoy eludiendo preguntas. No eludo ninguna pregunta. Bien. Y si manifiesto que esos temas no me parecen, lo puedo decir también, no la contesto, pero o sea, voy siempre de frente, y que yo lo aprendí de mis padres. Y entonces me ha planteado lo de don Atahualpa Yupanqui, que surge así, y también sobre si me siento argentina o francesa, ¿no es cierto? O sea, tal vez pueda contestarle las dos si es gustoso, a ver, ¿no? Pero con mucho gusto. Sí, no, rápidamente. Con mucho gusto. Sí, la pregunta de Atahualpa Yupanqui, de don Atahualpa Yupanqui, como homenaje a él, además, me parece, ya que fue mencionado, sí, claro. No puedo eludirla. Sobre si soy más argentina que francesa, no, yo pienso que es una pregunta que sí, que se da, ¿no es cierto? Y es la que aparece en todo, pero no, yo la ciencia, ahora voy a contestar, sí, pero la ciencia es una sola y no tiene fronteras, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y luego está en que soy profundamente argentina, y tengo mis raíces argentinas y demás, y he vivido en Francia, he vivido, he trabajado y junto con mi esposo en Francia y en París, que es una cultura extraordinaria, trabajo, he trabajado allí, y tal vez un médico amigo en Buenos Aires, muy, muy importante, con una gran dimensión humana, me ha dicho, sí, tú trabajas en París o también descansas, lógicamente, uno trabaja pero tiene que descansar, pero para verdaderamente, están las horas de trabajo, las horas en las que uno duerme, pero el verdadero descanso lo tienes en Argentina. Ah, bueno, ahí es una definición. Es una definición. Para verdaderamente descansar o disfrutar bien. Tal vez porque, bueno, como estando mi familia aquí, mis raíces, que siempre las hemos llevado por el mundo, el venir a disfrutar de la familia y el respirar el tango en la calle. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, pero es parte de la Argentina que he llevado y que hemos llevado. Y entonces, por el mundo, ¿no es cierto? Que son esas raíces, por eso el disfrutar de amigos y demás, o el disfrutar plenamente, por más que París también está amigos y demás, pero el disfrutar plenamente ha sido siempre aquí en Argentina. Bueno, no quiero seguir avanzando sin que me cuente lo de Atahualpa, porque si no va a quedar que lo de Atahualpa no se lo dejé contestar. No, por favor. No, es simplemente, sí, fue en los años 70, a través de mi padre. Y en mi casa siempre Atahualpa, mi madre también, era una figura mayor dentro de
música, poesía, era un poeta, y su pensamiento profundo, ¿no? Sí. Y sintético. Y bueno, eso, por supuesto, ya me había sido transmitido cuando era joven o niña aquí, incluso. Ese quiero ser luz y quedarme también. ¿Cuánto que ver con los agujeros negros, no? Claro. O Yuyitos de mi tierra, y es eso, ¿no? Sintetiza la poesía porque uno, el verdadero poeta, puede hacer transforma en poesía hasta, digamos, la sopa cotidiana. Claro. Y esa gran profundidad que tenía el maestro don Atahualpa Yupanqui, que tuvimos la inmensa satisfacción de encontrarlo y hablar en mano a mano con él, ¿no? Bien, yo quiero decirle a la gente que pueda estar desprevenida, que no tiene por qué conocer la historia de Norma Sánchez, que estamos en presencia de una física platense que ha trabajado mucho, muy bien, ha sido reconocida a nivel internacional, sobre un montón de temas, básicamente sobre el tema del origen del universo, sobre los agujeros negros, sobre una infinidad de cosas que sería muy largo de explicar, que otros medios se han ocupado de ese tema y yo la verdad es que me quedé con ganas, porque de todo lo que he leído y de todo lo que he visto, de todas las entrevistas que le hicieron, en una de las entrevistas dice, bueno, yo si tuviera que hablar del tango científico, tendríamos que hablar muy largo. Y yo digo, bueno, a ver, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hablar en parte de lo que nos queda del programa del tango científico, que es parece lo más nuevo con lo que usted ha empezado, o con lo que está trabajando. Y por ahí después si hay tiempo nos ocupamos del otro, que es tan valioso como esto, ¿no? Pero menos conocido esto último. Y además más nuestro. Porque esta excelente profesional, distinguida en el mundo entero, es tan nuestra como que tiene todas sus pertenencias en Ensenada, tiene su casa. Hace poquito le regalaron o le obsequiaron el banco con el lugar donde estudió. Ha sido alumna regular del Medio Gran, el Normal 1 de la ciudad de La Plata. Pero bueno, y además quiero decirle, en una de las notas que leí, yo les voy a decir, porque uno se entusiasma con alguna de las cosas, yo me quedé con una frase que me pareció que la definía, y con esto voy a lo del tango científico, que la definía muy fuertemente. Decía, las raíces son fundamentales, evitan perder el rumbo y permiten ser uno mismo, se esté donde se esté. Porque todo, incluido el mundo científico, que es un microcosmos, está en las personas, en su valor. Me quise quedar con esa frase, porque me parece que la pinta de cuerpo entero, Norma. Sí, y estoy muy contenta con esa frase, que es mi vida, que es parte de mi vida, y muchísimas gracias por haberla remarcado. ¿Y qué tendría para agregar de esa frase? 2 puntos, digamos. Por un lado, que sí, allí yo dije las raíces, ¿no es cierto? O sea, mis raíces, mi ciudad natal es la ciudad de Ensenada, y allí le rendí homenaje y tributo con esto del tango científico, también porque se origina allí. Y lo de ser permiten las raíces, ¿no? Ser sí mismo, se esté donde se esté, y esto en dos palabras lo quiero completar, ¿no? Permiten ser y permanecer sí mismo, que es lo más difícil cuando uno llega, se esté donde se esté, eso quiere decir en cualquier parte del mundo, ante cualquier tipo de culturas, de sociedades, de adversidades, y en cualquier nivel, que tal vez eso es lo más difícil, en los más altos niveles, todo lo que puedan ser, es el permanecer sí mismo, es decir, fiel
en lo que uno aspira, ser fiel a sus valores y a sus convicciones, y no traicionarlos, quiere decir no venderse o no venderlos, por beneficios que pueden ser materiales o reconocimientos o difusiones o celebridades. Bien. Y eso es lo más difícil. Sí, claro. Y eso es lo que mi padre... Parece lo más simple, pero no es No, porque eso es lo más difícil en la integración de toda una trayectoria, cuando se está, digamos, más alto para una persona, en lo que puede llegar cada persona, y es lo que mi padre me dijo así en los almuerzos, como estamos haciendo ahora, o decía siempre. En su época yo lo interpretaba, lo que quería decir, pero con el tiempo fui integrando mejor esa enorme sabiduría que es el tener una línea de conducta, que es lo único que luego va a llegar va a quedar cuando no estemos, además de la profesionalidad o de lo que cada uno ha hecho en lo mejor de su trabajo. Si se tiene porque la línea de conducta, si se perdió, por más buena que haya sido, si se perdió en algún momento, es lo más difícil luego de recuperar. Y eso me parece que vale para todas disciplinas y para todos los quehaceres o las satisfacciones o no satisfacciones de la vida. Bien, ¿por qué me dice que el tango científico está originado en Ensenada o tiene mucho que ver con sus raíces, tiene que ver con Ensenada? A ver. Porque por definición, bueno, el primero tango científico que se está vulgarizando es una creación mía. Yo tengo que registrarla de alguna manera porque es una síntesis de dos palabras que ha dado luz. Que no se me había ocurrido y que no existe es tango y ciencia, tal vez porque el tango con la terapia, con tanto física como mental, etcétera, eso hay avances en la medicina o en otras partes, pero tango científico no, y esto tiene que ver con mi visión del ser humano y el universo, y ese gran, mire lo que ese gran figura, ese gigantismo humano, ese genio universal, que fue Leonardo da Vinci, y cuya se lo conoce más por la pintura, por la genialidad de su pintura, pero no por esa relación que tenía y esa profundidad para poder comprender el funcionamiento de las cosas, incluido del ser humano y los pájaros y los aviones y todo lo demás, lo que se llaman pioneros y todo lo demás. Bueno, tenemos como objetivos, como modelos, digamos, o como inspiraciones, esas figuras, o ese tipo de figuras. Y lo universal es algo que me parece muy interesante como concepto, la universalidad, en la comprensión en lo científico y en general, ¿no es cierto? Y entonces, Ensenada soy muy bien, que siempre la he llevado por el mundo, es mi ciudad natal, donde he pasado una niñez maravillosa, gracias a mi familia, a mis padres, y esa infancia dorada y esa memoria que tengo de tan remota en la infancia, increíble, a veces me dicen que tengo una memoria redutable por todo lo que recuerdo, y ahí nace, le he puesto incluso ya un lugar a lo que yo pienso. El tango también tiene su origen en Ensenada, el tango argentino también tiene un origen por esa zona, le he dado también una ubicación, y el tango científico porque voy uniendo, y es una parte muy importante, es una pasión y una parte muy importante, como lo dije, ¿no? La infancia. El tango es en sí mismo nostalgia. Y estando también lejos del país es una identidad muy muy fuerte. Y allá en París estaba Cortázar, Piazzolla, Soriano, los escritores
que escribía dando también nombres de tango a novelas. No habrá más penas ni olvido, bueno, ¿no es cierto? Y tanta identidad, que es una creación cultural argentina, una raíz argentina que Argentina ha exportado al mundo y que Ahora, es universal. ¿Cómo vincula el componente científico, digamos, al tango? Porque el tango pareciera ser como que la ciencia es definitivamente una forma de vida para usted, digamos, más allá de que venga a recrearse a la Argentina, la ciencia es su vida. Yo no necesitaría... Es una disciplina. Claro, necesitaría investigar mucho para darme cuenta que usted piensa en ciencia, digamos, ¿no? Es decir, ahora, el tango, ¿cómo lo inserta? Y con ese tema de la nostalgia... No, el tango son mis raíces, o sea, yo las raíces tango, siempre traigo. Yo pienso que sí, esto es algo que apasiona, ¿verdad? O sea, que yo pienso que hay que ser un poco paciente, ¿no? Ya todo eso se va a ir. O sea, yo empiezo esta elaboración del tango científico, por más que viene integrándose con distintos. Es como cuando uno saca a luz un resultado científico, un trabajo. Como me gustan las síntesis, y si es posible grandes síntesis, por eso esto es parte de toda una serie de archivos de la vida, y ya tenemos una edad, ¿no es cierto?, donde por más que tenemos la edad de lo que nos permite también el sentimiento y la elaboración intelectual que podamos hacer, espero poder seguir y tener por muchos años, ser aún más activa de lo que fui al comienzo. Y sí, además ya cuando vine a Argentina en épocas, en los años 90, que me habían hecho reconocimientos y demás, pero bueno, todo eso, el tango, lo pude compartir en emisiones de radio, donde me invitaban a hablar de lo que estaba haciendo y demás. Pude compartir esa pasión de tango con personas que no sabía que la tenían, como el doctor René Favaloro, a quien rindo homenaje, que también es de la región, con sus raíces en el barrio, y que valoró mucho también la responsabilidad social del científico, la ética y la moral dentro de las disciplinas, que es mucho más, tal vez mucho más directo llevarlo en una disciplina como la de él, o con una componente humanística, pero en las ciencias humanas, en las ciencias exactas, está más lejano. En nuestro lema en la escuela, que lleva el nombre, ¿no?, astrofísico francés y del gran Héctor de Vega, siempre yo la puse como desde el comienzo, en los años 90, que fue ciencia con una gran exigencia intelectual, rostro y valor humano, o esa escuela que es un foro y es un faro hoy, después de 27 años de actividad. Es una gran presentada como una gran aventura científica y humana. Está muy bien. Bueno, déjame que hagamos una brevísima pausa para escuchar. Llegó la comida, además, Norma. Yo sé que para usted no es muy importante. Para usted no es muy importante. No, a esta hora tal vez no tanto, pero es importante. Pero vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar a nuestros colegas, los amigos locutores de Radio Universidad Nacional de La Plata, y al regreso seguimos hablando con Norma Sánchez, la física platense que quiere descubrir el origen del universo. Física ensenadense, me corrijo. Así ya estamos volviendo. Por Radio Universidad Nacional de La Plata estamos compartiendo los Radio Almuerzos, un programa de la Delegación La Plata del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires.
Bien, estamos en el aire, estamos conversando con la doctora en física, Norma Sánchez. Todo el mundo habla de una física platense, pero yo estoy seguro que a ella le va a gustar más que digamos que es una física ensenadense, ¿no? Porque ella nació ahí. Y me parece que Norma es de esas personas que al entorno que le es propio no es algo pasajero, que bueno, está bien, sí es lo mismo La Plata que Ensenada, no es lo mismo este barrio que el otro. Yo voy a contar una infidencia. Cuando ella llegó aquí, hay un libro de visitantes a este programa, e inmediatamente, casi con una velocidad, con la misma velocidad de la luz, digamos, detectó en el libro de firmas que había 3 instituciones de Ensenada: el Club Regatas, el Club Náutico y el Club Petirosi. Ya inmediatamente decir, porque, a ver, Norma, hay una cosa que nos pasa a los que tenemos, a los que estamos lejos de la investigación y lejos de la ciencia. Vemos a los científicos como personajes raros, lejanos. ¿Ustedes sienten que nosotros los vemos como lejanos o me pasa eso solo a mí? Y entonces, ¿qué se va a fijar? ¿Qué se va a acordar del Club Petirosi? Pero por el amor de Dios, ¿cómo se va a acordar? ¿Qué va? Y sin embargo no, digamos, tal vez explique eso el por qué uno puede investigar después los agujeros negros. Y es muy, digamos, para mí es muy simple, y es en parte a lo que habíamos evocado al principio, porque en todas las actividades de la vida, y mismo en la ciencia, o en las actividades científicas, que es un microcosmos, el valor está, el fondo y la completitud, digamos, en las personas y en el valor de las personas. El científico, el artista, el creativo, la persona que limpia, todo trabajo es importante, y a todo nivel nos tenemos que dar cuenta de que una motivación del trabajo y el saber por qué se está haciendo, y que eso es parte de una cadena en la cual el trabajo que hacen unos es necesario a los otros, cuando se sabe explicar, o sea, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, el motivar y el ser parte de algo importante, entonces el importante para las distintas esferas, en los distintos caminos que uno le ha tocado transitar, y eso y el valor es que está en las personas, entonces todo deviene muy natural. El científico, pero usted lo dice muy bien, para muchos y para muchas personas, porque tal vez muchos científicos han tomado esas actitudes, pero científicos como en todas las disciplinas. No, sí, tal vez clarísimo. Está clarísimo porque son las personas. Ya podemos tener excelentes científicos y que yo como personas considero que no tienen la excelencia que tienen como científicos en persona pero además, y en todo lo demás. Sí, y todo es así, es en esa completitud que se da la plenitud, digamos, de la persona humana, porque sí. Perdón que lo interrumpa, pero advierto que hay una necesidad de un tiempo de reflexión antes de la respuesta, por ejemplo, que es algo muy típico de alguien que piensa qué es lo que va a responder. Acá vivimos en un mundo donde pareciera que todo hay que responderlo rápido. Tiene razón, pero trato de poder responder lo mejor posible, aunque todas estas cosas ya las tengo adentro, o sea, y comprendo perfectamente que no son las lo que se está diciendo todos los días, ni aquí ni en otras partes. O sea, yo el medio científico lo conozco internacionalmente, porque estoy diciendo, la ciencia no tiene fronteras, mi escuela es internacional y me han manejado en ese medio, pero pero si también está la dimensión humana de la ciencia, y grandes humanistas con la ciencia, y tenemos aquí en Argentina, y hay tantísimos en todas disciplinas, y no solamente en la ciencia, se da en el arte, se da en la música. En el arte y en la música mucho. Se da en todas las actividades de la vida, se da en los que tienen que dirigir, se da en los que hacen las gestiones, pero
Sí, claro, en actividades que son menos relacionadas con las dimensiones humanas. Esto no quiere decir, claro, que luego se saque como conclusión a la doctora Norma Sánchez hace actividad, se concentra o lo da tanta importancia a la actividad humana como todo lo demás. Soy una persona que piensa en términos de unidades, de unificación. Para poder comprender necesito no solamente ir en profundidad con una de las partes, y siempre me gusta tener una visión del todo, y pienso que el poder llegar a tener como objetivo, ¿no es cierto?, la ciencia y toda actividad para bien de la comunidad y de los prójimos y de los más lejanos y bueno, de la humanidad toda. ¿Y cómo está la Argentina hoy? Usted que la mira, tiene la posibilidad de mirarla en perspectiva, a la distancia. ¿Dónde estamos parados en el mundo desde el punto de vista científico? Y en particular sobre el tema de la investigación, ¿no? Y es una pregunta que tiene muchos aspectos, ¿no? Porque está la Argentina, ya está la región en la cual está Argentina, que es América del Sur. Dentro de eso, la actividad, digamos, de la ciencia en América del Sur o de la ciencia en Argentina y demás. Voy a ser sintética y tratar de responder, ¿no es cierto? Sí, la ciencia necesita continuidad siempre, ¿no? Podría responder en otras actividades también. Yo trato de hacerme una visión de todo. Está muy bien. E ir hasta los detalles. Usted mencionó aquí detalles de lo que había identificado. Yo pienso que sí, que es muy importante todo eso. Pero bueno, en el tiempo que tenemos no es posible ir. Entonces, Argentina tiene una tradición científica muy importante, o sea, sus premios Nobel, ¿no? 3 premios Nobel en ciencia, eso no se dan en otros países de la región, y es muy importante eso. Tal vez nunca se dice, o sea, con premios Nobel es evidente que no se hacen solamente las investigaciones, ¿no? Esos son hitos, es una buena plataforma de lanzamiento, pero nada más. Hechos de excelencia, claro. Pero con eso no. Entonces luego, y tiene también, o sea, escuelas en ciencias, tiene muchísimas disciplinas y en las que yo trabajo, tenía también una gran, y científicos que han salido al mundo, y bueno, ese organismo que es el CONICET, institutos que se han ido creando y demás, a pesar de las interrupciones, desavenencias, avatares y dificultades que todos sabemos, tanto en el régimen institucional. Lo más terrible es la pérdida de la democracia, ¿no es cierto? Porque ese es un basamento, independientemente luego de las líneas que se tomen, ¿no? Sí. Con esa democracia, ese es el basamento del cual... Está por encima de lo científico, digamos. Está por encima de todo, porque es para toda actividad, ¿no es cierto? De todo, quiero decir, dentro de lo que es una institución. Y luego están las distintas orientaciones que pueden darse a la ciencia, las llamadas prioridades nacionales y demás. Fundamentalmente eso existe en todos lugares. Y hay que hacer un financiamiento, sí, continuo, pero en todos lugares también existen lo que son las organizaciones de la ciencia, ¿no? Ahora, hay un hecho que yo me voy a referir a hechos, que es los países industrializados, lo que se llamaba la sociedad la sociedad industrial y luego la sociedad postindustrial, eran los que, bueno, de allí que eran los que mejor ciencia tuvieron, ¿no? Tienen. Son los grandes centros de producción de la ciencia y demás, porque ciencia básica y luego viene la técnica, luego la tecnología, después están las tecnocracias, la fuga hacia los financiamientos, que son esas transformaciones que se dan en la ciencia, como en toda actividad creativa, porque no es una torre de marfil, ni la ciencia ni los científicos. La ciencia modifica el mundo que la rodea, porque
basta. Y a su vez el mundo que la rodea modifica la ciencia. Claro. Y en estos momentos, donde está la tecnología, la técnica y la tecnología están en crecimiento más avanzado en cierto que la ciencia, entonces se están produciendo esas transformaciones de la ciencia que para la ciencia básica pueden ser, y para toda la humanidad pienso, pueden llegar a ser un problema, ¿no? Uh-huh. También hay beneficios, pero bueno, está en nosotros poder alertar cuáles son los peligros y los problemas. Pero bueno, para volver a eso está en Argentina como en todos lados, y sobre todo en otros lados donde se está todavía más, digamos, cerca de los centros de producción. Y luego el financiamiento en lo que es el Estado, sobre todo. El Estado tiene que estar presente en sus tareas específicas de Estado, en sus tareas de educación pública, porque la ciencia no es solo, si hablamos de ciencia y sobre todo países de Argentina y países de esta región, está en la ciencia empieza desde el fundamento, ¿no? Desde el comienzo, que es la educación pública, uh-huh. La educación pública, las escuelas primarias, el nivel, la calidad de la enseñanza, de la formación, las disciplinas, o sea, quién se hace, o sea, la autoridad en la escuela, la autoridad paternal, la autoridad en las escuelas, en la enseñanza secundaria. Cómo son las evaluaciones, ¿no? Estamos, o sea, independientemente de los presupuestos y todo lo demás que se puede hablar, estamos aquí, yo desde hace años que estoy leyendo que en los cursos de ingreso, cualquiera sean las disciplinas, incluso en donde los cursos de ingreso hay una propiedad sistemática, que es que los alumnos en general estoy hablando, tienen dificultad de interpretar los textos, uh-huh. que les dicen leer, tienen dificultad a la conceptualización de textos, uh-huh. Y en las pruebas de matemáticas, algo que es digamos lo más elemental y demás, eso son, y en las evaluaciones, que son lo que son los parámetros internacionales y demás, se encuentra que hay un gran problema con ya en la educación primaria. Luego sí puede haber periodos en donde ciertas disciplinas de la ciencia fueron más, han sido más, estuvieron bien, más financiadas que otras lo fueron menos, según digamos, la comprensión de quienes tengan los que dirigen esas partes de la ciencia. Eso es importante también. Y después y en paralelo con todo eso están, bueno, los microcosmos, que eso están los microcosmos, que pueden ser los feudos, que pueden ser ya con más... Lo que acá llamamos las quintitas. Los kioscos, muy las bien. quintas, cada uno en su kiosco, cada uno el patrón de su vereda, la no comunicación, claro. El silencio, o sea, esto no son microcosmos, pero cuando usted habla así el científico que se ve como alguien. Bueno, pero el científico tiene que poder transmitir. No es que uno puede ser tímido, no tímido y demás. Cuando uno es un profesional y está apasionado por lo que hace, lo transmite. Yo he visto en mi escuela las personas más tímidas y las personas que son una tumba cuando usted... digamos que no sé, pero cuando tienen que expresarlo de ellos, cuando tienen que expresar, porque si no, claro. Usted, bueno, a menos que no tenga las facultades, claro. Y el mejor ejemplo que he visto en eso es Stephen Hawking, ¿no? Que a pesar de tener todas las incapacidades y mismo no poder expresarse, pudo hacerlo porque tenía esa pasión y esa claridad mental que muchos no tienen. Perdón, ¿le puedo interrumpir? Perdón, sí. No, escucha. No, que cuando lo nombró y cuando sé que estuvo con él, tengo miedo de no aprovechar el tiempo todo lo que me gustaría. Sé que lo conoció y me gustaría, porque la verdad que es alguien que aparece como lejano. Usted lo ha conocido, ha confrontado, se ha dado el lujo de confrontar con él. Sí. ¿Qué sensación le ha quedado? Usted ya lo conoció enfermo. Sí. Usted ha sido reconocida inclusive
ha sido presentada por él como un sí. como una científica de nota, digamos, digamos que cuando era muy joven, claro, incluso que no estaba haciendo ha confrontado con su teoría que, dicho sea de paso, terminó siendo superadora de la propia de él, y terminó con que su tesis era tal cual como usted la planteaba, reconocida por el... Totalmente, con otros métodos. No, está bien, pero... Sí, por supuesto, el haber visto ya... Usted que lo conoció, ¿qué impresión le dejó? Sí, Stephen Hawking tuvo diferentes periodos. Hay mucha gente que lo conoció y pueden decir ahora, sí, todo el mundo conocía a Stephen Hawking, o podía sacarse fotos con él, o era una persona muy amigable, muy humana. Y sobre todo en su periodo mediático. Yo estoy hablando de Stephen Hawking en su periodo más creativo, como decía, ¿no? En los orígenes. Reconoció plenamente lo que yo hacía, me envió postdoc a trabajar, que tenemos trabajos y que son de consecuencias actuales, incluso trabajo de los años 80 con postdoc de él, que ahora son grandes profesionales y que están dando puntas, están dando nuevas recreaciones de lo que decíamos por otros grupos. Pero era una persona, sí, o sea, muy que iba a lo esencial y que tenía las ideas claras en lo que él estaba haciendo. Al menos en lo que él estaba haciendo iba a lo esencial, y tal vez por eso que no se podía expresar seguido. Entonces formaba los pensamientos con una precisión y una fórmula, digamos, lingüística para poder llegar más. En los primeros años, sí, de él y sus investigadores, que eran todos, lo que se puede decir, gentilhombres, ¿no? De su educación, de su respeto, ¿no? Y que tenían hacia mí. Puedo decir que en un coloquio internacional que se hizo en la ciudad de Padua, donde Galileo, ¿no? Ahí se hizo, ahí en el salón municipal, un inmenso castillo donde hay un caballo de Troya, bueno, excelente historia, ahí se hacía. Y caminando por la ciudad para ir a uno de las sesiones y demás, me encuentro con uno de sus colaboradores. Él nunca iba solo, él en su silla de ruedas. Entonces yo me encuentro y enseguida se paran y él y hablamos, ¿no? De las cosas, de cómo estaban yendo las sesiones o de lo que de las últimas novedades que se habían expuesto. Y él discuto con él y con el colaborador, ¿no? Y él inmediatamente le dice al colaborador, vamos, que le interesaba, y dijo que vamos a tomar, que me invitaba a tomar un ice cream, ¿no? Ajá. Un ice cream que le gustaba mucho, y estuvimos ahí cerca, y él le gustaba hablar cuando uno lo seguía, claro, y escuchar lo que se le estaba, claro, diciendo. Seguramente, ¿no? Cuando encontraba a alguien a su digamos... Sí, alguien que estaba más joven que él y demás, pero él sabía, claro, que yo estaba en una línea que me interesaba y lo seguía muy de cerca lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Bien. O sea, el ice cream, eso me resultó muy simpático. Y claro. Y una persona que no va a hacer eso... Sí, o sea, gente que lo hacía realmente porque le gustaba compartir, o sea, una persona que tenía una dimensión humana. Doctora, yo le iba a invitar a que despidiéramos a nuestra invitada, porque sí, fue la hora, pero a ver. La única pregunta que tengo para hacer en este momento es, ¿cuáles son los temas futuros que vienen? Que no están todavía en la agenda científica, pero que usted ya lo está viendo. Los temas en mi especialidad. Exactamente. Sí. Que le voy a pedir, Norma, dentro de lo que pueda, sí, porque, digamos, lamentablemente se nos van los tiempos.
hay muchos, sigue vigente la materia oscura del universo, la energía oscura del universo, llegar a orígenes más allá de la inflación cósmica del universo, que son milésimas, más que milésimas, o sea, son fracciones de segundo, allá donde el tiempo, tal como lo medimos, termina, el origen del tiempo. Y yo, que traje, que me han dicho, y con mucho orgullo, como nuevo el tango científico, que no se vayan a pensar los ilustres oyentes que estoy haciendo solo el tango científico, sino que desde 2 años estoy haciendo algo, trabajando en todos estos temas que ya he dicho, pero haciendo algo completamente nuevo, al cual se me ocurrió ahora por contraste al universo en que vivimos y del cual nos faltan tantas cosas para comprender, fundamentales. Estoy hablando de estas cosas fundamentales. Hay otra visión que engloba a nuestro universo y al que estoy llamando nuevo universo. Ajá. Y eso es algo completamente nuevo y tiene que ver con la llamada física cuántica, que está presente en todos los días de nuestra existencia y que tal vez no se hable tanto, y que es parte de nuestra existencia, la física cuántica, y que, bueno, todo el mundo conoce la gravitación, la relatividad, pero tal vez no tanto la física cuántica. Y allí habría que hacerlo. Tema de nuestro próximo encuentro, seguramente. El año que viene, cuando venga. Con mucho gusto. Por eso estaba observando los partidos de fútbol. Sí. Bueno, no, los partidos de fútbol es física clásica, completamente clásica, pero son también parte tal vez del tango científico. Ajá. Sí. Por eso, de eso vamos. Bueno, lamentablemente el programa tiene un límite radial, si no me encantaría. Sí. Tenemos que despedir. Muchas gracias por haber venido, ha sido realmente un placer que hayas compartido con nosotros todas tus vivencias y saberes. Muchísimas gracias a ustedes, me ha parecido un ámbito extraordinario, cálido, profesional, serio. Es un placer que haya lugares así en la ciudad de La Plata, y se trata de conocer. Sí. A pesar, bueno, tal vez esto sea el broche, para mí el broche, el conocimiento es limitado siempre, la ignorancia es infinita. Hay que conocer, hay que abrirse. Hay que abrir la ciencia, abrir a las personas. Esto más allá de lo que uno piense, de lo que uno crea, de posiciones de unos y otros, es eso lo que nos va a hacer un poquito más grandes en el sentido de la grandeza. Bien. Norma, muchísimas gracias por haber venido. Un verdadero placer, Un gusto grande. Bien, sobre el final del programa quiero decirles que Martín Yabor nos enlazó con la radio, que Mario Chausino nos acercó las cosas ricas que consumimos en este mediodía, que son de la cantina de Diano, calle 10, número 709, entre 46 y 47. Gracias por la presencia, gracias por la consecuencia, han sido ustedes muy gentiles. Nos reencontramos dentro de una semana. Sobre el final, nuestro tradicional saludo, ese que dice: buenas tardes, buen almuerzo, mejor sobre.